Buenas tardes. A continuación, leeré un texto denominado Rito y Simulacro, con el cual he contextualizado toda la investigación de mi trabajo performático, pero además es un texto que me ha servido como investigación para entender las relaciones entre arte, sujeto, historia y sociedad. Rito y simulacro. Lo ya hablado, intersecciones, apropiación. Intentar una mirada sobre el conjunto de acciones rituales que el humano desarrolla al erigirse a la cultura, en la introspección del individuo en busca de sus respuestas de sentido, ser o simular. Esas acciones constituyen la concreción de una sublimación, una valoración seguida en acción por una significación que evoca, convoca, representa y presenta el objeto de su culto. El rito es una acción de comunión en una creencia colectiva que a través de presencias y símbolos elaboran contenidos que dan cuenta, narran, explican, dan sentido, explicitan sentido. Si lo ritual es uno de los medios por el cual lo social proyecta sus idealizaciones, depositando en ellas su culto, su creencia, aparece acá la pregunta acerca de qué es, elevado a la categoría de objeto de culto, cuáles esas cosas o esas fuerzas. Igualmente aparece la pregunta de las conexiones entre el arte, lo mágico, el papel chamánico del individuo actual que dinamiza su acción transformando el mundo. Para analizar los rituales en lo ancestral desde perspectivas antropológicas, se pueden tomar dos miradas fundamentales. La una asume lo ritual como la instancia de conexión y comunicación de lo humano con lo divino. La otra asume o señala lo ritual como mecanismo de socialización. Es decir, en el origen el individuo tenía conciencia de su realidad en la medida que se explicaba ontológicamente en relación con algo, más allá de sí mismo, que lo creaba, y paralelamente la construcción de esa conciencia de su realidad se efectuaba en la medida en que no se hallaba solo y podía referenciarse con otros, con los cuales conformaba grupo y con los que establecía ciertas concepciones a través de sus comportamientos. Establecía códigos de identidad y de inclusión en esa realidad. Tanto sus relaciones con lo divino como sus relaciones con lo humano eran dadas en el marco de un mundo natural, y es precisamente a través de esa naturaleza, de sus objetos y sus procesos, que lo divino se manifiesta y se comprueba. Ese algo fuera de sí mismo, que de hecho tenía una jerarquía mayor, lo sobrepasaba sin poder darle una explicación, pues esta fuerza está fuera de la relación razón-no razón. Néstor García Canclini, en las culturas híbridas, apunta: el rito se distingue de otras prácticas porque no se discute, no se puede cambiar ni cumplir a medias. Se cumple y entonces uno ratifica su pertenencia a un orden, o se transgrede y uno queda excluido fuera de la comunidad y de la comunión. Lo sagrado tiene entonces dos componentes. Es lo que desborda la comprensión y la explicación del hombre, y es lo que excede en su posibilidad de cambiarlo. Así la concepción de lo sagrado a la concepción de lo profano, lo sagrado se constituye como una manifestación divina, una realidad de un orden totalmente diferente al de las realidades naturales que vendrían a ser las manifestaciones de lo profano. Sin embargo, lo sagrado se revela a través de esa misma naturaleza por medio de hierofanías. Esto hace que ciertos elementos naturales sean una cosa que muestra lo sagrado transmutándose a su realidad, pero sin dejar de ser la cosa misma, sin dejar de participar de su medio circundante. Un objeto entre otros objetos que se recargan de misterio, revelando sacralidad, convirtiéndose en objetos consagrados. Dichos objetos, semilla, montaña, piedra, árbol, se constituyen en una representación o se constituyen como una presentación de algo que por sí mismo es impresentable. De una u otra manera, lo cierto es la instancia de ser, se potencializa para que su realidad sobrepase lo perenne,
pues lo coloca en contacto de lo divino y lo pone en comunión con el principio y fin de todas las cosas. El tiempo profano se refiere a la duración temporal ordinaria en que se inscriben los actos despojados de significación religiosa. Es un tiempo que se caracteriza por su continuidad cronológica y por su capacidad de cambio. Constituye la historia cuyo aspecto de manifestación es lineal, aunque el hombre no religioso tiene también nociones de discontinuidad. Estas son dadas por un cambio de actividad, tiempo de trabajo, tiempo de regocijo, etc. Sin embargo, para este tipo de hombre, el tiempo no presenta ruptura ni misterio y su más profunda dimensión está ligada a su propia existencia, pues está ligada a un comienzo y a un fin que es la muerte, y si bien tiene una noción de pasado y una de futuro, vive en lo que se denomina un presente histórico, que constituye el momento en el que el tiempo profano se manifiesta y cuya sumatoria de acontecimientos conforma la historia. El tiempo sagrado es un tiempo mítico universal, que tuvo lugar en un pasado mítico, al comienzo. Este tiempo no transcurre, es infinitamente recuperable y repetible. Por su propia naturaleza es reversible, pero su duración es irreversible, y puede ser reactualizado como acontecimiento sagrado dentro de la realización del rito o de las fiestas periódicas que posibilitan la misma situación inicial en la que los dioses crean y santifican a raíz de su gesto. Este tiempo sagrado se manifiesta en un aspecto circular. Ahora bien, el hombre religioso experimenta intervalos temporales entre lo sagrado y lo profano. Vive en la linealidad histórica, pero sale de ella en la celebración ritual de las fiestas que no conmemoran, sino que reactualizan la creación, dándole posibilidad de participar del tiempo inicial eterno. A la vez que esa experiencia le permite purificar el tiempo social y el tiempo individual, pues lo que se aleja de lo sagrado mancilla el mundo y lo aniquila. Al realizarse el rito se efectúa un acto fundacional, pues a quien se le recita el contenido divino queda proyectado en el manto de la divinidad. Porque el fin del rito es enunciar el contenido del mito, que no es otra cosa que la narración de una historia sagrada de un acontecimiento primordial que revela el misterio. Habla de realidades, es verdad y realidad por excelencia. Cumple la función de fijar los modelos ejemplares de todas las actividades humanas significativas, generando un precedente con el cual puede hacerse una identificación. De este modo el rito es un recuerdo actualizado que hace manifiesto los principios y paradigmas de toda conducta. El rito en el hombre primitivo tiene una intención religiosa y no empírica. El retorno al tiempo sagrado no es un rechazo del mundo real, ni la evasión del ensueño y de lo imaginario. Por el contrario, es una obsesión ontológica y serial. Al separar la experiencia humana en vivencia del ámbito de lo divino y del ámbito de lo profano, siendo el rito el mecanismo para diferenciar dicha vivencia, queda implícito que el territorio sufre también esa diferenciación, generándose especificidades para cada una de esas experiencias. Para el hombre religioso primitivo, la concepción del espacio tampoco es homogénea. Figuras dadas por aspectos cualitativos que marcan ciertos lugares con un carácter especial, bien sea porque allí los hombres sentían de modo más fuerte la presencia divina o aparecían mediante esas hierofanías las señales de lo sagrado, de algo así como el principio rudimentario de los altares, los templos o los lugares de sacrificio. Por el hecho de presentarse esta ruptura en el espacio, de escoger un lugar sagrado o de que lo sagrado se manifestara en un lugar, no sólo se destruía la homogeneidad del espacio como lugar físico, sino que allí se revelaba una realidad absoluta dada desde lo divino y que por ende se constituía el fundante ontológico del mundo. En donde lo sagrado se manifiesta, lo real se devela, el mundo viene a la existencia. Eliade. Lo importante de la determinación de esos espacios es que así se determinaba un punto fijo, se constituía como centro, como eje de la orientación espacial de la comunidad, puesto que si la comunidad se desenvolvía alrededor de esa creencia, su espacio se organizaba alrededor de ese punto. Igualmente la construcción del centro hace metáfora a ser el lugar de lo creativo, de donde sale el mundo, por eso es considerado como un elemento fundante. Allí en ese sitio específico se erige un elemento que pasa a ser monumento,
es decir, allí emerge un objeto concreto que recuerda la existencia de lo sagrado, que es portador de esa significación, que cohesiona una sociedad alrededor de un elemento absoluto, poniendo fin a cualquier relatividad en la autointerpretación de esa comunidad. Tomando un elemento como algo objetivo en que basarse, el elemento colectivo, cerrando la opción de configurarse desde experiencias subjetivas, es decir, la objetividad de lo colectivo podía basarse en algo dado en la subjetividad del chamán, pero como él era un ser especial en conexión con lo divino, ritualmente hacía de puente entre lo sagrado y el mundo. Como metáfora, a ese puente se instalaba allí un elemento vertical, un tótem, que representaba mediante su dirección ascendente el paso entre lo terrenal y lo celeste. El tótem señala el centro, el ombligo del mundo, a la vez que señala la puerta de la entrada al cielo, a lo sagrado, estableciéndose una configuración física concreta que representa un mundo ordenado, porque ese centro se convierte en un punto de partida hacia los cuatro puntos cardinales. Ese ordenamiento del espacio con su respectiva carga simbólica dota a la comunidad de elementos mágicos de defensa contra el caos de un mundo desordenado, contra el peligro de los demonios y las entidades malignas que acechan contra lo divino. Paralelo a la mirada que le otorga al rito la función de ser un instrumento religioso de conexión entre lo divino y lo humano, hay otra mirada que le designa como función ser un mecanismo de socialización. Al respecto, Ernesto Gellner, en su texto sobre los orígenes de las sociedades, en donde hace una relación entre la política y la antropología, anota: el modo que tiene una sociedad de impedir que las personas hagan una variedad de cosas que no son compatibles con el orden social del cual son miembros es someterlas a rito. Según él, esta premisa se constituye en una de las teorías básicas de la antropología social, que plantea que a través del rito se llegaba a un frenesí colectivo que ablandaba los sentidos y las voluntades, y ejercía un acto de sometimiento, de aceptación en lo social, de inclusión a través de la identificación o el temor. Entonces cada cultura, de acuerdo con sus concepciones y paradigmas, establecería diversidad de actos para manipular a la comunidad y establecer el poder. Cada cultura tiene su propia religiosidad, pero en todas ellas opera como rasgo fundamental la utilización del ritual. Asimismo, cada cultura tenía su concepción de organización como sociedad y de sus interrelaciones con el entorno específico. Los rituales como sistemas de comportamiento ante un ideario definen al mundo social y una concepción de lo natural y restringen y controlan las percepciones de lo real y las conductas de tal manera que se fortalece lo social dentro de los límites prescritos con ciertos contenidos normativos, al igual que con contenidos descriptivos de la organización. Canclini apunta: los ritos ocultan la heterogeneidad y las divisiones de los hombres representados. Es raro que un ritual aluda en forma abierta a los conflictos entre etnias y clases y grupos. Todas las sociedades muestran los ritos como dispositivos para neutralizar la heterogeneidad, reproducir autoritariamente el orden y las diferencias sociales. Así como el rito da cuenta de una vida social, de una creencia con su conjunto de reglas para la realización del culto, de un objeto de culto dirigido a un fin específico, de un modelo, sea fetiche o paradigma, que explicita o crea sentido, asimismo es necesaria la existencia de un sujeto que desarrolle un acto de fe. Si el sujeto no comulga con el rito, pero participa por conveniencia o por obligación impuesta por la sociedad a la que pertenece, o si ese sujeto, a pesar de su fe, realiza un intento fallido de participar en ese ideario, realiza un simulacro. La relación entre rito y simulacro en alguna medida es inseparable, indisoluble, porque está dada en la capacidad de participación, en la efectividad y en la credibilidad del individuo, una conexión entre lo que implica el rito y lo que se cumple en el sujeto. En nuestro tiempo podemos ahora denominar rito un conjunto de reglas que normatizan el comportamiento social en el ámbito de lo urbano. Muchos de ellos se convierten en solo una forma de relación debido al atomizado de las ideologías como código dominante o hegemónico. Se conserva la forma, pero su contenido desaparece. Se va perdiendo el poder de convocación de fuerzas, entes o conceptos. Igualmente, nuevas relaciones generan nuevos ritos. En la medida que cambia el contexto, las tecnologías y los imaginarios,
Lo humano desarrolla ceremonias de acuerdo a las nuevas configuraciones de lo real, o nuevos o viejos sean los paradigmas o los ritos, simples o complejas las reglas para su culto, profunda o superficial la sustentación de su ídolo o de su creencia, comprensible o no ese culto, el rito depende de ser realizado de verdad, un acto que se dinamiza y concluye más allá de una explicación lógica, racional. Es tan inmediato que no permite cuestionamientos en el instante de la realización. Toda reflexión posterior sería crítica. El rito requiere de un sujeto que comulgue, al igual, en el hecho de hacer arte, por el carácter mágico del arte, se da una conexión entre el hacedor, el concepto que busca y la eficacia de la imagen que concreta. Toda reflexión posterior sería estética. Actos motivados por una creencia, actos que a la vez posibilitan la existencia de la creencia, ciclo cerrado. Desde otro aspecto, ciertos ritos dejan de tener sentido porque su objetivo cambia, o desaparecen a partir de los cambios o transformaciones sociales. Seguir realizando ciertos ritos en otros periodos históricos, aun cuando ellos estén desconectados con el acontecer de lo real, es colocarlos en significados, teatralmente, para preservar en la memoria a modo del recuerdo espectáculo, un falseamiento, un simulacro. Lo agitado de los medios de información masiva han complejizado las nociones de identidad y origen respecto al territorio, respecto a la unidad cultural o la pureza cultural. Son los tiempos donde simultáneamente muchos modos de habitar se desarrollan. Lo transnacional opera. Curiosamente, todas esas fuerzas suman hacia un estilo hegemónico dado por el mass media. Ante la globalización, lo local corre el peligro de desaparecer o asume el peligro de instaurarse. Cuando todo se legitima, pierde importancia el hecho de legitimar, de ser legitimado, de ser legítimo. Todo participa de la industria cultural de acuerdo a la vitrina que puede pagar o a la corporación que lo publicita. El para qué de los rituales explora varios aspectos. Por un lado, cohesiona un grupo social brindando experiencias de inclusión y de pertenencia. Permite identificación y la proyección en el tiempo, manteniendo una tradición, una memoria, ofrendando y expandiendo unas concepciones de mundo. El rito da cuenta de esas concepciones, a través de él se establece y se mantiene el sentido. Lo humano realiza ritualidades para acceder a la fuerza evocada y ganar poder, en lo sensorial, en lo cognitivo, en lo espiritual, en lo político. Es una fuerza y una claridad, es un arma de lucidez y a la vez es un arma de alienación. Pero, ¿cuáles son las formas y las estrategias? ¿Qué se debe evocar? ¿A qué se le reclama presencia? ¿Mediante cuál signo? Llevado al nivel de la representación o de la presentación, ¿es un hallazgo o un fetiche? Se plantean varias preguntas o reflexiones acerca del signo y sus codificaciones, de su uso en el desplazamiento intercultural y de su resignificación. Las relaciones rito-cultura, rito-religión, rito-militancia, las relaciones entre convocatoria y praxis, la pregunta del rito como significación, como ente abstracto de un culto. En relación con el concepto de simulacro, las preguntas que se generan son igualmente pertinentes. ¿Qué es un simulacro? ¿Cuándo se da? ¿Cómo y quiénes lo realizan? ¿Qué lo explica? Igualmente esas preguntas obvias se le formularían a la legitimación o deslegitimación del simulacro. Para definir los contenidos implícitos en el concepto de simulacro, debemos anotar que viene del término simular, que significa dar la apariencia de algo que no es, fingir, engañar, mentir. Pero a la vez simular se refiere a imitar, reproducir, representar. Son diferentes usos lingüísticos que rodean la utilización de ese término. A ese respecto, Gianfranco Bettetin, en su texto, por un establecimiento semiopragmático del concepto de simulación, incluido en el libro Videoculturas de fin de siglo, explica: la historia de la expresión humana se ha dividido siempre entre dos proyectos fundamentales: el de reproducir por medio de signos materialmente diversos del objeto destinado a la representación y el de experimentar en cambio las posibilidades de autonomía de los signos.
y de los lenguajes que lo estructuran, para producir significados de algún modo motivados por los objetos o incluso independientes de ellos. Lo cual ubica el concepto de simulación en el ámbito de la representación y de la intención del lenguaje, y de buena parte del arte de reproducir o expresarse acerca de lo real, bien sea porque ha sabido remover o sublimar ese real. Así señala una actualidad de entrecruzamiento para el signo icónico, entre la instancia reproductiva con las problemáticas que funden el aparato expresivo puesto en acción. Por muy autónomo que pueda ser un lenguaje, su sistema y sus elementos deben de algún modo conservar cierto tejido de realidad, para no dispersarse en las sombras de la insignificancia, sobre todo cuando esta realidad, como en el caso puesto en evidencia por la simulación, es la del lenguaje mismo, de sus modalidades de funcionamiento, de sus operaciones de mediación representativa y cognitiva. Así diferencia perspectivas semánticas de la simulación en la medida que por una parte se entiende como el hecho de construir significados adecuados a los referentes de su performance expresiva, simulación como imitación, analogía como representación, pero contrariamente señala casos en los que el lenguaje no se adecua de manera intencional respecto a lo que se refiere simulación como engaño. Pero a nivel del lenguaje no todo se detiene en una reproducción de la realidad para expresarla representándola, para ocultarla engañando. Existe también un universo de ficción al cual pueden faltar referentes y objetualidades correspondientes a la presentación. Se refiere a lo que él llama composición fantástica implícita en todas las formas de arte y que constituyen un mecanismo de invención y de configuración de los imaginarios. Curiosamente, Bettentine dice: aquí la simulación, como corrupción de lo real, puede indudablemente ser implícita y puede incluso dominar la misma producción de sentido, pero no porque el universo al cual la manifestación discursiva remite es inexistente. Es el universo semántico propuesto que no se adecua a ninguna manifestación de la realidad. Y digo que es curioso porque, según Eliade, en su estudio sobre el rito, distingue la pureza entre un mundo sagrado proveniente de lo divino y un mundo profano alejado de esa pureza, en estado de corrupción, lo cual liga el rito y el simulacro en el ámbito de una categoría moral a la vez que de una instancia de lo ideal, abstracta y soñada, traída al plano de lo concreto mediante los recursos de lo artístico. Refería a la reflexión de Bettentine el problema de la simulación es esa dualidad entre la representación de la idea y a la vez la de construir un estratagema que finta. Entonces define el acto de simular, el simulacro, como la construcción ficticiamente sustitutiva respecto a la realidad. Vale como la misma realidad, sobre todo si le es contemporánea o si en sus tiempos de aparición están de todos modos estrechamente coligados con el objeto sustituido. Porque la raíz simul significa también no apenas, en cuanto que, inmediatamente que, y remite tanto a la obvia inmediata simultaneidad como a la premiante y compacta consecutividad. Otra manera de utilización del concepto de simulacro se refiere a la posibilidad de representar una acción o una situación para enfrentar un comportamiento adecuado en caso de presentarse esa situación como hecho real. Usualmente previendo posibles catástrofes es quizá el refinamiento máximo de paranoia colectiva, de un miedo implícito ante la certeza de saber que algo no está bien y en algún momento va a estallar, bien sea por la emergencia que nos cause la naturaleza por sí misma o de comportamiento ambiental, o bien sea desde las causas políticas por nuestra desequilibrada estructura social. Pero para no ser tan radicales, señalemos que el simulacro también se refiere a los procesos de diseño de ciertos objetos industriales o de ciertos procesos científicos en los cuales se realiza un prototipo experimental para en él probar y verificar su función, su uso, su eficiencia. Se trata de concebir un modelo anteriormente inexistente y desarrollar mecanismos para llegar a la concreción de ese ideal. Entonces el simulacro tiene que ver con la existencia de un estereotipo, una convención, que es fingida o falsificada. El simulacro intenta representar y esa representación está referida a la existencia de un modelo que sería un original y que la tradición metafísica cualifica como bueno, mientras que el simulacro llegaría a estar al nivel de la copia.
Según Deleuze, en la lógica del sentido dice, las copias son poseedoras de segunda, pretendientes bien fundados, avaladas por la semejanza. Los simulacros son como falsos pretendientes construidos sobre la disimilitud que implica una perversión y una desviación esencial. El simulacro acepta la subordinación al modelo o discurso que pretende fingir. No pretende ser cosa distinta al modelo, lo imita, lo aparenta. Podría verse como quedarse frente al modelo, pero también podría verse como la manera de encontrarse y desconocerse fluidamente en lo social. De allí el simulacro es una representación que sin ser la cosa, la evoca, o que transforma para que parezca ser lo que no empata del todo con el modelo, no lo sustituye, o que si se tiene la forma del estereotipo, no tiene esa conciencia de ser el modelo, no sabe claramente qué significa. Más allá de esa mirada moralista acerca del original y la copia, y ubicándose en las explicaciones de las culturas contemporáneas, Baudrillard establece tres órdenes de simulacros señalados por Jaime Sibille. La primera falsificación aparece en el proceso de secularización de la cultura y con la pérdida de la jerarquía de la aristocracia como clase dominante y el ascenso de la burguesía como clase de control de las relaciones económicas y por ende del empoderamiento. Esta burguesía no crea unos códigos ni unos signos propios que la definan y caractericen dentro del contexto social, sino que asumen las formas culturales que identificaban a la aristocracia, generando un ambiente simulado expresado por una especie de teatralización en las formas de representación simbólica. Imitan el estilo tanto de sus objetos como de sus trajes, sus gestos, buscando una pose que le reconozcan estatus y la legitimen en su manejo del poder y en la acumulación de los recursos económicos. El simulacro de segundo orden se da en el momento de la revolución industrial y su paradigma de producción serial y maquínica. Así se implantan nuevos signos sin tradición de casta, que no habían conocido jamás las restricciones del estatuto, y por ello no tienen que ser falsificadas, debido a que son producidas en forma masiva, ya no ostenta las cualidades de una singularidad y originalidad como un valor agregado. Son productos de un mundo que, siendo serializado, pretenden innovar cada vez más, hacen un corte con el pasado, intercambiándose prontamente, haciéndose obsoletos y siendo reemplazados por nuevos paradigmas o nuevos modelos a los cuales cada vez todo el mundo tiene acceso. El estatus social ya no está dada por un poder sobrenatural, sino por el acceso económico a la cosa que da el estatus, como manto, con el mímesis que manifiesta un empobrecimiento simbólico. Cada quien no busca los elementos que lo caractericen, lo representen y lo distingan, sino que va a la factoría y los adquiere pudiendo cambiarlos a libre albedrío, quedándose en una forma externa que ostenta un valor invasivo interior. Baudrillard dice que se rompe la relación original y copia, modelo falsificación. No se trata ni de analogía ni de reflejo, sino de pura equivalencia, pues es en la serie de los objetos en donde se vuelven definidos los unos de los otros y con los objetos los hombres que los producen y los usan. El simulacro de tercer orden lo configuran nuevos signos dados por el paso de un mundo maquínico a un mundo telematizado. El esquema dominante es la simulación abiertamente, es la pérdida de todo referencial real, es el ascenso vertiginoso de lo sísmico que suplanta de ahora en adelante toda lógica del intercambio económico y del valor de uso. No se trata de imitación ni de reiteración, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real. Es un mundo que se va configurando cada vez más, alejándose de una concepción proveniente de la ciencia ficción. Adelantos como el código genético, los cambios físicos corporales, la fertilización in vitro, las clonaciones, el sexo por teléfono, es darse otro nombre en un correo electrónico, una realidad más cercana a la prevista por Huxley en su mundo feliz. Modos como el humano despliega sus saberes actuales, sus técnicas instrumentales sobre el mundo y construye narraciones simbólicas que intentan explicar su sentido, como especie y como individuo. En un habitar que debería propender al equilibrio en términos ambientales, de relación con otros individuos y en relación con el legado de la historia, que cuenta su pasado y su modo de haber recorrido el camino que lo trae hasta su presente y le implica actuar en el futuro. Si bien el espacio de lo primitivo se organizaba a partir de un centro,
En la contemporaneidad se vive otro tipo de configuración espacial. Las ciudades cada vez fueron creciendo alrededor de ese centro que pasó a convertirse en una plaza pública, plaza vacía dentro de una retícula urbana en donde se desarrollaban gran parte de las actividades de la estructura social. Allí tenía lugar el comercio y la realización de encuentros ciudadanos de diferentes tipos, ya que en el marco de la plaza se ubicaban las sedes de las instituciones políticas y religiosas. El tótem fue reemplazado por las estatuas conmemorativas de los héroes y próceres. Hasta el siglo XX, la plaza seguía siendo un espacio activo de lo común, lugar de la comunicación. La mayor concentración humana en la ciudad generó una expansión inmensa de la malla urbana que crecía cada vez más con el establecimiento de viviendas en las zonas periféricas. Se presentaron generando en diferentes lugares de la ciudad nuevos centros, fragmentándose la ciudad. Al respecto, Juan Carlos Pergolesi dice en el texto Deseo y estética del fragmento en la ciudad colombiana: la estética fragmentaria de la ciudad surge desde dos premisas. La primera se refiere a la confrontación de dos maneras de relacionar las partes con el todo. Una basada en el pensamiento de la modernidad va en relación con todas las partes. Perdón. La primera se refiere a la confrontación de dos maneras de relacionar las partes con el todo. Una basada en el pensamiento de la modernidad ve la relación todo-partes como un sistema lineal y cerrado, en el que las partes y la totalidad se explican mutuamente. La otra enfatiza la independencia de las partes fuera de un pretendido todo. La segunda premisa propone considerar a la ciudad como el escenario para los acontecimientos, es decir, el marco para los relatos urbanos que se construyen cuando la ciudad es capaz de satisfacer un deseo de sus habitantes. Esto sobre todo porque las ciudades se suman cantidades de gentes provenientes de otros lugares con unas costumbres distintas. El origen de la intención fragmentaria lo encontramos en el reemplazo de los grandes sistemas ideológicos por el actual individualismo, que llevó a la situación de las utopías colectivas, propias del pensamiento social, por una enorme gama de fantasías individuales y un hilo rector de las colectas. Asimismo, la aparición de nuevas tecnologías de comunicación que diluyen a lo mínimo la utilización del tiempo para conectarse. Esto generó en el manejo del espacio otras formas de relación que permitían estar más disgregados. Se destruyen las relaciones ciudad-campo y centro-periferia, reorganizándose las relaciones de vecindad. Son tan fuertes los medios de comunicación masivos que hacen que el habitante promedio de su hogar se informe ávidamente acerca de todo, incluso de la actividad política que tenía en la plaza su lugar más fuerte de expresión. Así, poco a poco, la plaza central se despojó de su función, apareciendo nuevos centros con sus configuraciones formales y con sus actividades propias. Armando Silva confirma esta tesis en su artículo Sin Centro del catálogo Arte para Bogotá. La ciudad pierde también su centro con la simple constatación de que su tamaño, en especial los de varias ciudades americanas del norte y del sur, impide mantenerlas con un solo centro, pero también porque nuevas formas de comunicación ciudadana, como los medios, en especial la televisión y la electrónica, como el computador y todos sus derivados, hacen que se viva más la ciudad como un satélite donde cada quien se reubica según sus necesidades y opciones. Esta nueva configuración urbana irremediablemente genera nuevas formas de asumir el territorio, creando otras formas de ritual ya alejadas de prácticas religiosas y más bien como conjuntos de reglas establecidas para el culto de ceremonias instauradas por el consumo, la moda y la inclusión social. Actos celebratorios que difícilmente se sabe si son ritos que salen del interior de los habitantes o son simulaciones impuestas por la publicidad y los medios de comunicación. La vida cotidiana en lo urbano está matizada por el exceso de información, la multiplicidad de estereotipos y modelos para vivir. Las sociedades del consumo son acechadas y afectadas por lo múltiple y lo simultáneo, lo cual hibrida y justapone las identidades, genera preguntas acerca de lo auténtico en un momento histórico en donde los orígenes se diluyen, todo se mezcla y acondiciona. Esas circunstancias impuestas por este mundo convulsionado le implican al sujeto de hoy ubicarse notando o encontrando la armonía y la vida que habita los objetos naturales y artificiales, enriqueciendo su propio existir desde nuevas lecturas posibles, ser consciente cuando se encuentra a sí mismo o cuando se está alienado. Esos roles dados por lo urbano constituyen los actos parateatrales del individuo citadino, que no son teatro propiamente dicho, pues no lo desarrolla una conciencia artística que a través de la construcción de un personaje se ubica a sí mismo.
pero no deja de ser pseudo-teatral porque aunque siendo un acto inconsciente, busca una forma que le garantice la inclusión social, un pseudo-personaje de lo aceptado y lo socialmente codificado como normal. Habitar un contexto funcional, estético y teatral es establecer y desarrollar un sinfín de ritos para el apropiamiento del lugar y de la conexión con otros individuos. Algunos de esos ritos serán intrínsecos en el individuo, otros serán simulados. Aparece una pregunta importante acerca del sujeto, la relación con su propio interior y con su ser social. ¿Cómo es que el individuo accede a la participación en el rito? Esa aceptación del código, del grupo que la estructura y que da sentido. En cada sujeto esas premisas o esos fines se dan tal como el código implica o establece, o todo sujeto participa del modo implícito en el rito en el que él se origina y es sustentado en su crecimiento, su contexto inmediato determina condiciones, pero hay algo propio de cada quien que determina su particularidad y su especificidad. ¿Cómo hace el sujeto desde su particularidad para establecer relaciones con los otros y desarrollar actividades en donde implica sumar esfuerzos para metas comunes? ¿Cómo establece el conjunto de reglas, de acuerdos, de concesiones para la vida en la comunidad? Un sujeto que junto a otros sujetos habitan territorios constituyendo su cultura, sus modos de vida, sus invenciones instrumentales, sus invenciones técnicas para instaurarse, para prevalecer, a sí mismo desde su cuerpo, conciencia de fisicalidad, de ser materia orgánica, que seduce y que se pudre, que logra una funcionalidad con el mundo, cuerpo-máquina, sistema, estructura en función del contexto, vehículo que le desplaza sobre el territorio, cuerpo viviente lleno de energía que imprime la especificidad a cada cuerpo. Allí el cuerpo es revestido de contenidos y de valores provenientes de las relaciones sociales y del imaginario que responde frente a las preguntas por lo real. Es entonces que aparece la noción de cuerpo como elemento desencadenante de las tensiones contemporáneas de exploración de lo real y el sentido. Pues el cuerpo es una instancia directa, es el espacio primero del sujeto, es el límite y la expansión del límite a la vez. Precisamente el valor del cuerpo radica en que es con el cuerpo o mediante él que un individuo puede desarrollar acciones que replantean los juegos de fuerzas que operan sobre lo real. Es a través del cuerpo que emerge un acto humano como acto político y lo hace radicalmente, puesto que si en aras de un fin desaparece el cuerpo, lo que se pierde es la vida. Así entre lo social y lo íntimo, el sujeto recorre territorios estableciendo los límites entre público y privado, respondiendo a su intuición, educado en la razón, aterrado en el desconcierto que le depara lo real, referenciándose con la otredad, tratando de explicar un sentido, algo que le llene el vacío hacia lo trascendente, que en las sociedades de consumo puede ser reemplazado por la felicidad que da vivir subsistiendo acomodadamente. En estos procesos comunes de habitabilidad se presenta la ritualidad o la elevación en culto de unos valores, representados en formas acordadas, consciente o inconscientemente, llevados a la escena de lo cotidiano y puestos a prueba como instrumental operativo sobre el mundo. Se construyen juegos de roles, con la participación de personajes modelo que representan ciertas ideologías o ciertas idealizaciones. Acerca de qué es ser sujeto y de qué es aprobado y admirado socialmente, hacia dónde debe tender lo colectivo, aparecen las imágenes del héroe, del santo, el guerrero, el líder. Cada cultura construye su estereotipo de algo o alguien que va a cambiar el mundo, va a ser ejemplo, paradigma, va a afectar la vida en comunidad afectando lo social y por ende constituyéndose un factor político que hilará la historia revelando el misterio antropológico que dará cohesión y coherencia a un mundo organizado. Nuestro transcurrir como cultura, como pueblo, ha sido el desconocimiento del origen y la implantación de formas foráneas que se arraigan a golpes de coloniaje, siguiendo en lo posible fielmente de repetir o parecerse al modelo de Occidente para no caer en el pecado o en la posibilidad de ser marginado por no parecer un producto de un mundo de avanzada, de vanguardias que usa el saber y la ciencia. Esto dicho sabiendo es que para Occidente la idea de vanguardia desaparece como discurso mediados de los 80, por lo menos como discurso. William opina en el texto,
¿Dónde está la franja amarilla?, escribe: la sociedad colombiana, yo diría latinoamericana, se funda en el ejemplo de la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre, lo mismo que sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Nadie procede de una revolución distante y nadie puede simplemente ser hijo de su ejemplo. Una revolución se vive o no se vive, y la pretensión de heredar sus emblemas sin haber participado de la dinámica mental y social que le dio vida, sin haber conquistado sus victorias ni padecido sus sufrimientos, no es más que una sonora impostura. Nuestra historia suele caracterizarse por esa tendencia a pensar que basta repetir con embeleso las palabras que expresan una época para ya participar de ella. Pero en realidad nos apresuramos a proferir esos gritos para evitar que llegue esa revolución, para simular que ya la hicimos. Unas sociedades incapaces de trazarse un destino propio ha oficiado en los altares de varias potencias planetarias, ha procurado imitar sus culturas, y la única cultura en que se ha negado radicalmente a reconocerse es la suya propia, la de sus indígenas, la de sus criollos, de sus negros, de sus mulatajes y de sus mestizajes crecientes. Aunque el mundo tiende a la globalización, hay que atender a la mirada no lineal de la historia. El descreimiento de la categoría de único, verdadero, sobre el modelo occidental, que nos ha narrado un ideal, un metadiscurso a seguir, la mirada transversal sobre los pueblos y sus posibles historias, sobre sus historias posibilitadas, legitimándose otras maneras de entender y vivir la realidad, la reclamación por una comprensión de la historia que reviva el pasado extrayendo su claridad, actualizándola y activándola en una obra contextualizada que pueda elaborar lo necesario para posibilitar el futuro. Una historia visionaria cargada de memorias con la capacidad de reconocer como cierto la diversidad de los acontecimientos. Ante un mundo que ve desplomarse los enunciados de la modernidad, los ideales de progreso, justicia y equidad a través del industrial tecnológico, se inicia necesariamente el proceso de reconocimiento de cada particularidad. Es allí donde cada cultura debe activarse permitiendo imaginarios de apropiación y proyección que den cuenta de las configuraciones y concepciones que lo real abarca y cómo es entendido en cada cultura específica. El resquebrajamiento de los metadiscursos, la multiplicidad de historias, genera un contexto más complejo debido a que las dinámicas humanas, las influencias entre grupos, los entrecruzamientos, cada vez más hibridan las nociones de unidad como algo cerrado y pureza como algo que viene de origen sin mezcla. De las historias particulares, en verdad, se está ante la difícil situación que quien más tenga poder sobre los medios de comunicación, más logrará implantar historia. Se vuelven difusos los conceptos de origen, identidad y territorio, debido al espectáculo de lo cotidiano a través de lo más medio que presenta todo sobreiluminado y espumeante. Visto así, la historia no provendría ni de un pueblo ni de un lugar, sino de una factoría televisiva. En medio de tantas emisiones de discursos aparentemente todos tan llamativos y tan ciertos, aparecen necesariamente las preguntas por la legitimidad. ¿Quién legitima hoy en día algo que pueda ser tomado como paradigma? ¿Desde qué instancias es legitimado? ¿Qué y cómo es legitimado entre lo real y las ficciones, lo real y lo virtual, entre lo oficial y lo marginal, entre lo narrado o reconocido y lo excluido? Canclini cita a Roger Bartra, La jaula de la melancolía. Los mitos nacionales no son un reflejo de las condiciones en que vive la masa del pueblo, sino el producto de operaciones de selección y de transposición de hechos y rasgos elegidos según los proyectos de legitimación política, a lo que Canclini complementa: ingresar en un museo o en una escuela y entender lo que allí se expone son más que ritos de iniciación, ritos de legitimación y de institución. Instituyen una diferencia entre quienes participan y quienes quedan afuera. Pierre Bourdieu observa que tan importante como el fin de integrar a quienes lo comparten es el de separar a los que lo rechazan. El ritual sanciona entonces en el mundo simbólico las distinciones establecidas para la desigualdad social. Todo acto de instituir simula, a través de la significación cultural, todo acto de institución es un delirio bien fundado, decía Durkheim, un acto de magia social, decía Bourdieu. La dicotomía rito-simulacro podría verse como una relación de contrarios dependiendo del grado de conciencia o conexión en el sujeto que lo realiza.
o del nivel de pertenencia del rito en una comunidad, pero también se podría ver la relación de modo que simular fuese una especie de rito, como un género, y no como una equivocación, un intento fallido o una falsificación, sino un fin en sí mismo que construye su instrumental, que establece ritualidades. Lo uno obedecería a las preguntas sobre la identidad, el origen, lo ontológico. Lo otro obedecería a unas sociedades que toman lo cultural como industria, entendiéndose eso como la masificación de la tendencia de la espectacularización de la memoria o de lo cotidiano, a través de una estética donde la comercialización de culturas, su fácil intercambio, genera otros conceptos sobre la idea de arte, sobre el objeto vestigio, sobre el objeto fetiche, donde lo funcional y lo simbólico entran frágilmente en un terreno en el cual por exceso de semiótica todo corre el peligro de dejar de decir o de desbordarse en el ruido que genera todo hablando al tiempo. Simulacro tiene que ver con la representación, pertenece al ámbito del arte, pone en duda cualquier moralidad acerca de si es un mecanismo útil para llegar a la cosa imaginada, o si es un engaño, una falacía. El arte no sabe si es bueno o malo. En el arte todo se vela y se devela con demasiado misterio. Presenta aquello que con el engaño intenta mostrar algo ausente. La representación como medio para la presencia tácita. Para preguntarse por el simulacro más allá de la representación fingida, hay que ir hasta el rito o el modelo, encontrar su sentido y configuración para saber si el simulacro vela o devela acerca de él como acto de artificio, como constructo, como representación, conceptos que de nuevo lo llevan al plano del arte. El arte como acto de construcción de representaciones o de presentaciones de lo real y de lo imaginario, se emprende una búsqueda arqueológica y creativa alrededor de los objetos artísticos o no, empleados en el rito y en el simulacro, objetos de culto, objetos de engaño, objeto que simula lo legítimo de un culto, objeto que disimula el vacío de un culto. Se abre la pregunta del arte en la configuración sociocultural, el rol que asume o que se asigna como elemento que aporta lucidez o que se presta para la dominación alienante. Es un arma de doble filo que dependería de la ética del artista, pero que depende también del circuito en el que se inserta. Cancrini hace recordar aquella frase de Benjamin que dice: todo documento de cultura es siempre, de algún modo, un documento de barbarie. Ella sabía la confrontación dada entre el arte como conservador de ciertas formas culturales a través del folclore o el apegamiento al clasicismo o a la renovación de maneras de cultura a partir del paradigma de innovación por lo creativo impulsada por la modernidad. Respecto a esa conservación, Cancrini anota citando a Bourdieu: la consigna que sostiene la marca preformativa del ritual es: conviértete en lo que eres. Tú que has recibido la cultura como un don y lo llevas como algo natural incorporado a tu ser, compórtate como lo que ya eres, un heredero. Discusión que queda un poco en entredicho si analizamos las contemporáneas para la realización artística: apropiación, intersección e intervención, al igual que esta conferencia. El arte contemporáneo busca hacer múltiples lecturas del signo, afirmarlo y ponerlo en duda, precisarlo a la vez que lo desplaza. El signo símbolo o ícono sería un medio, sería significado a la vez que el medio para acercarse a lo que representa. El signo, siendo representación, es una simulación que busca establecer un sentido. Se evidencia a través de estos objetos vestigio cargados de memoria e historia. Un pasado, resignificándolo, allí se contextualizan y manipulan generando nuevos ritos, haciendo evidenciando simulacros, señalando los ritos reales existentes en lo cotidiano para simplemente mostrarlos o resemantizarlos. Los objetos y las cosas, al ser documento, viajan a tiempos pasados a la vez que actualizan esos discursos poniéndolos a actuar en el presente, poniéndolos a soñar futuro. La ficción se adelanta a la ciencia. Los objetos evidencian las concepciones de los pueblos. Son entes que evidencian el culto. Son objetos para realizar el culto. Acerca de las arqueologías, las taxonomías, las recontextualizaciones, los cruces de información evocan las situaciones del desdibujamiento simulacro. Las performances de hecho son ceremonias, ritos en la medida que son una acción directa sobre lo real.
transformando mundo, narrando mundo. Pero además de esas características simplistas, las performances se mueven en torno a la construcción de las convenciones, de los acuerdos de la cultura, y a los modos como esos acuerdos, consciente o inconscientemente, erigidos o instaurados, se concretan, se desarrollan en acciones en praxis real. El arte realidad presentada, asimismo, es representación, simulación. El arte es un rito que da sentido y coherencia social. El rito desapropiado e inconsciente desconoce el objeto de su culto, no comprende su sentido. Una sociedad que intenta ser lo que ya no puede ser es una sociedad que aleja el arte para crecer en el adorno vacío. Entonces yo pregunto, ¿todo hombre que mira las estrellas es un astrónomo? ¿Todo hombre que patea una piedra es un geólogo? Queda la duda.